Toma la palabra ahora don José María Maestre, catedrático de la Universidad de Cádiz. Su ponencia versará sobre Rodrigo Fernández de Santaella. Está dando una breve investigación sobre la autoría de sus obras. Tiene la palabra. Bueno, vamos a ver. Muchísimas gracias, presidenta. Querido director, voy simplemente en primer lugar a dar las gracias académicamente y luego al final, si me lo permite la presidenta, lo haré de corazón. He aprendido muchísimo, como todos, en este congreso. Esta noche pasada apenas he podido dormir, circunstancias ajenas, y decidí leerme un libro que acababan de regalarme y que les aconsejo a todos que lo lean. Historia natural de Plinio, el bibliotecario del mundo de José Antonio López Silva. Soy uno de los participantes del congreso, un magnífico libro, y lo he puesto lógicamente en relación con la comunicación tan experta que dio en el propio congreso. Y eso me ha hecho ver que los que tenemos ya la edad que tenemos, 67 años en mi caso, pues el relevo lo tenemos a la vuelta de la esquina. Pero hay una generación de gente que tiene ahora los 45 o 50 años que van a coger el relevo y lo van a hacer estupendamente. Así que con eso tenemos que quedar. Lo importante ahora son los jóvenes, y eso no significa que las intervenciones magníficas de profesores, como puede ser Cándida, como puede ser John Tola, como puede ser Tanaldo, Cristina, el propio César, todas magníficas, pero siendo esto así, el reconocimiento a los jóvenes que han venido, porque ellos son el futuro, señores. Dicho esto, hoy no se asusten con todo esto que se le ha dado, porque si tuviera que dar los cursos de doctorado, largo, sosegado, y eso no va a ser así. Hace, no sé si fueron 2 o 3 años, se me invitó a un congreso sobre el Mediterráneo en Alicante. Y allí hice ver una cosa muy sencilla, y es que hoy nuestros alumnos, los Erasmus, cuando salen de casa, nuestros hijos, evidentemente, pues bueno, la despedida puede no tener algo, pero nada más, un ejemplar. Pero en aquel momento no. En aquel momento uno se iba y corría unos riesgos tremendos que han quedado plasmados en los escritos del momento. Los riesgos de viajar para estudiar en Italia en aquel momento. Sobre eso fue mi conferencia anteriormente. Cuando Marco me pidió que interviniera, me dijo que además iba a ser en Peñíscola. Dije, bueno, Pepe, yo sé que trabajas en Rodrigo Fernández de Santaella y que hay algo por ahí que puede guardar relación con esto. Sabía, Marco lo tenía todo y evidentemente pues me obligó a meterme en el tema de nuevo. Les he preparado ahí una preparación inicial en la que veo esta noche en el curso, pues que ya no me sé ni mi propia bibliografía, porque resulta que el último de mis trabajos del año 17 no está ahí puesto. Y yo decía, pero caramba, si me parecía que había 10, me salían 9. Entonces me di cuenta que el último no estaba metido. El último es el Rasgos lingüísticos medievales del tratado Quinqui Articuli contra el Laeo, que salió precisamente en un libro dirigido coordinado por Luis Assange, por Latinidad Medieval Hispánica del 2017. Algunos de los que estéis aquí asististeis ahí y eso me va a liberar de tener que hacer muchas cosas. Bueno, dicho todo eso, ¿de qué va mi ponencia? Parece muy sencilla ahora. Cuando uno cruza el Mediterráneo, puede cruzarlo, como dije antes, para que los estudiantes se formen en Italia. Pero también hubo estudiantes avispados que fueron a Italia a formarse, pero a traerse un montón de manuscritos y hacerlos pasar posteriormente
escalar en distintos ámbitos. Uno de ellos es ni más ni menos que el fundador de la Universidad de Sevilla, Rodrigo Fernández de Santella. Yo estudié en esa universidad y que comprenderán pues, que los trabajos que estoy realizando, pues, bueno, es el fundador de la universidad en la que yo me formé. Ese descubrimiento tuvo lugar para mí por una invitación a una tesis doctoral de mi propio maestro, en la que precisamente hablo del tratado sobre los judíos, del que hablaba hace un momento, los Quinque Artigli. Y ahí, efectivamente, ese tratado se da en la bibliografía que tenemos sobre esto, se da por escrito por Santella. Tienen ustedes la página 2. Cómo aparece en los propios catálogos de Casquete, de Prat, etc., cómo el propio Azañas en 1909 defendía que Santella había escrito eso inmediatamente que llegó en 1892 con la expulsión de los judíos, y para eso lo escribió, cómo mi propio maestro, Juan Gil, con la inteligencia que le caracteriza, de una vez más claro. Joaquín se opuso a la hazaña, decía que no lo entendía porque debía ser anterior. Si lo escribió Santella en una etapa muy juvenil por el latín de Santella. A mí me llegó, cuando me llegó la tesis, escrita además por un compañero mío de promoción. Y al verlo, nada más que mi mujer abrió el libro en el 2009 y en ese momento me percato pues que en el texto ponía, no tienen ustedes la página 3, en el texto 5, aparecía en latín escrito in continua guerra. Y al verlo me quedé perplejo porque dije, pero bueno, ¿cómo es posible que un autor del Renacimiento ponga in continua guerra? Eso no es posible. Miré a ver si era una cita medieval, no lo era, y inmediatamente comprobé que no solamente ponía eso, sino que ponía escoltaban de propio et longe y luchaban de cerca y de lejos, pero en latín eso se dice eminus et comminus, como aparece eso no era posible. En ese momento se encendió una lámpara en mi cabeza en el que pensé de manera totalmente clara, dejo toda la parte ahí ya de lingüística, que además es el archivo ese que se me ha olvidado poner, primero de ellos, del año 2017, donde tendrán y tienen todo el estudio lingüístico para ver que eso no podía ser de ninguna de las maneras. Como no podía ser, pensé que eso pertenecía a una etapa medieval, de un latín medieval muy claro, y que lo normal es que este estudiante, fundador de la Universidad de Sevilla, hubiera aprovechado su visita a una de las bibliotecas de Roma, especialmente la del Vaticano, para en aquel momento formarse, porque tengamos claro que Santella es coetáneo de Nebrija. Nebrija se va en 1465 a estudiar y él llega allí a Bolonia en el 67. Por tanto, es el momento en el que se está viendo precisamente la librería del Vaticano, está conformando ahí. Recuerden todo lo de Sánchez Adévalo y lo que se monta allí. Bueno, dejo eso a un lado. Lo que me importa es que efectivamente copió el manuscrito, lo copió y encontré, inmediatamente que entré por esa puerta, a través de los institutarios, rápidamente el manuscrito 1043 de la Biblioteca del Vaticano. Eso dio un giro absolutamente total a la, incluso a la tesis que se presentaba. Estaba muy bien hecha, solo que ese institutario además había sido colgado recientemente. Por tanto, no podía el propio investigador haberlo visto. La tesis salió con dificultades, como no podía ser de otra forma, y levanté un monumento a mi propio maestro, el profesor Joaquín, por ser como era, por enseñarnos a ver los problemas de los escritos y obligarnos a hacer lo que hay que hacer, que cuando hay una duda hay que entrar a ver qué está pasando. Bueno, por tanto, pedí el manuscrito ulteriormente y nada más que me llegó, pues obviamente hice el
Pero fíjense bien, en la vida puede ocurrir que un señor esté casado con dos mujeres en ciudades completamente distintas, como se han dado mil casos, y que esas vidas que no se conocen, en un momento determinado el corazón se descubra. Esto es lo que ha pasado aquí, porque de pronto descubro que no es que el manuscrito en cuestión fuera copiado por Santa Ella, sino que el manuscrito tiene otra vida completamente distinta, en la que los investigadores de aquí no sabían lo de allí, ni lo de allí se conocían con los de aquí. ¿A qué me refiero? Pues que ni más ni menos a que el manuscrito en cuestión había entrado en las obras de San Vicente Ferrer. Y inmediatamente que esto es así, entramos en un problema que nos conecta directamente con esto. Porque a cuento de que ocurre esto. Si nos vamos a la página 5 del tirón, verán ustedes que en el 9.1 he puesto una fotografía del título, que verán ustedes que ese título es tan pequeñito y arriba está la línea de corte de la propia página muy cercana. Han metido el título en el último momento cuando no estaba al principio, porque todo sigue en una línea en la que había 5 centímetros y no se han cerrado los 5 centímetros, lo han incluido. Pues en ese título se dice: comienza un nuevo tratado, un gran compendio contra la perfidia de los judíos. Y ahora fue realizado y compilado Iussu Benedicti Papa, por orden del Papa Benedicto XIII. Y así llamado en su obediencia, y ahora dice, per 4 famosos magistros, por 4 famosos magistros de la Sagrada Teología, quorum unum fuit frater Vincentius Ferrari, de los cuales uno fue Vicente Ferrari. Ese título ha hecho que el Arbitro Paz, en el siglo pasado, que se metiera esto dentro de la Iglesia. Pero en un primer momento eso se aceptó, él propuso, lo conectó con la disputa de Tortosa y pensó que hacia 1514 San Vicente Ferrer se escribió el tratado, pese a que se dice en el título por 4, de los cuales uno tal, pero él ya lo atribuyó a San Vicente Ferrer. Pasan los años y ya entramos en una controversia tremenda, porque siguiendo esos de los 4 maestros, ha habido estudiosos, lo tenéis bien en el campo, en resumen, en la página 4 y 5, en el número 8, el trabajo de Santoja Hernández Merita, en el que hacer eso, ya hace un buen resumen, para ver cómo los estudiosos se dividen en 2 bandos, los que dicen no a eso, y los que dicen Jerónimo de Santa Fe, recordad, que es en el Penín. Yo tengo una gran colección, soy el director del Instituto de Estudios Humanísticos, tiene su sede allí, y os puedo decir, efectivamente, es un gran personaje de la disputa de Tortosa para que se delegue fundamental y que, bueno, es un buen candidato. Pero, pese a todo eso, sin embargo, fijaros bien que en el colofón, que dice ahora, volvemos a la página 5 de nuevo, y veréis que dice así, lo tenéis a la derecha en el texto 10.2, la transcripción, scripsi manu propia, yo con su propia mano, eso además es raspado, hay un raspado debajo, el hermano Fernando Hisparense, de la Orden de los Menores, en el año del Señor de 1440. ¿Vale? Tal como se presenta esto, este sería el copista, y esa copia se habría realizado en 1440. Pero los estudiosos lo han reparado en 2 cosas, en todos los estudios que se han hecho.
Lo primero es que si esto guarda relación con Tortosa, lo primero que tienen que haber hecho era coger las actas de Tortosa y haber hecho un cotejo interno inmediato entre los argumentos que tiene el propio tratado y el que tenemos en las actas. Eso lo he hecho yo. He pasado pacientes horas trabajando en eso. Y me encuentro con que la tesis principal del Deuteronomio 18:15, suscitaba profetas de tal, no aparece ni siquiera en las actas. Entonces, en el momento en el que esto es así, ya tenemos un problema enorme. Se encienden todas las luces rojas automáticamente para ver qué está pasando ahí. El problema, además, es mucho más complejo, porque inmediatamente que lleguemos al propio colofón, nos vamos a encontrar con una noticia tremenda. ¿Cuál? Pues que hay un traspado que nos dice mano propia, pero es un traspado, y además escrito con la misma letra de ese título que está allí, que no estaba en un principio. Es más, cuando Santaella copió, no pudo copiarlo porque probablemente por esa fecha he hecho un trabajo publicístico de ellos que está ahí, que hace ver que eso se hizo muy avanzado en el siglo XV y probablemente todavía no habían puesto ese título. Hasta ese momento, ese mano propia que se metió después podía poner incluso Marte Suo, que como bien sabéis, lo escribió de su propia fecha. Pero si alguna duda tenemos de que estoy entrando por una puerta que abre ahora un mundo distinto, nos vamos a ir al propio índice del manuscrito, hoy dividido en dos tomos, pero antaño un solo, y lo sabemos por la fundación romana inicial, en la que fijaros que estamos en el número 5 y veréis que dice así, en el número 11.2 concretamente. Tratado contra la perfidia de los judíos. Los artículos de los que se trata en este manuscrito son o están al principio del mismo tratado, realizado por el famoso maestro Fernando. En ese momento, en un primer momento, donde no se lee el mano propia tachado e impuesto posteriormente, lo que deducen es que el que ha escrito es para eso. Y fijaros, después ya se escribe, pero con otra mano, en el índice Frater Vincentius in nota initio, es decir, el hermano Vicente Ferrer en una nota al principio. Pero eso ya se hace, cuando ha venido el añadido, ya se asegura que está cambiándose la autoría. Por tanto, a partir de aquí, señores, tenemos un mundo nuevo que recorrer, completamente distinto que el que hasta ahora se ha hecho, y es así. Porque esos estudiosos tampoco se han percatado de que hay una datación interna en el propio manuscrito. El manuscrito hay un momento determinado en que se están calculando los años del mundo y dice, ahora que estamos en 1440, luego, perdone, entonces no es una copia, estamos en ese momento en un manuscrito que está realizándose ahí. Luego ya tenemos otra prueba más. Pero para colmo, antes de terminarse el manuscrito, a exuficiam, basten estas cosas para que los niños y los jóvenes puedan recitar las argucias de los judíos. En el momento en el que eso se pone, es un tratado pedagógico escrito para que la juventud pueda tener un vademecum y poder responder en un momento determinado a eso. La vía ya no sería la vía de Tortosa, sino que tenemos que buscar otras vías. En otro de mis trabajos he hecho ver que con toda seguridad el manuscrito 1043 perteneció a Sánchez Arévalo. Si perteneció a Sánchez Arévalo y sabiendo que Sánchez Arévalo escribió un tratado pedagógico, eso tiene mucho sentido, porque entre los materiales para poder escribir, aunque no tocara el tema, en pedagogía también se recopiló este manuscrito que va en esa línea. Bueno, de todo esto, sin embargo, ya me ocuparé, espero que Pedro haga otro marco como este, pero ya en otro momento. Lo que me importa ahora tanto es que
El manuscrito es distinto, no es obra de Santa Ella, es una compilación de Santa Ella. Entendiendo por compilación, esto para los jóvenes, no para los que ya estamos metidos. En la página 6, al final, les recuerdo a ustedes el texto de la Monaria, en el que de pronto escribió: "Se cuide o apertas aires nostras, pero ¿cómo? Veo que están abiertas las puertas de mi casa, et estrépito siento, y que hay un gran ruido dentro. Non naego compilo el miser, pero es que voy, se me va en mi desgracia". El verbo compilo lo que significa es robar en la legislación. Luego pasará de ahí por lo que implica a plagiar, evidentemente, claro, es rojo. En el medievo ya va a adquirir esto otra cosa, una cosa muy distinta. Hacer una compilación es lo que es extractar y sacar de determinadas obras para hacer otra nueva. De ahí vienen ya los compiladores. Pero un compilador no es un autor, no podemos confundir eso. Sin embargo, nuestra bibliografía actual ha confundido la compilación con autoría. Y ha dicho, tienen ustedes la página 6, porque el propio Santa Ella hizo que se confundiera. Tachó todo lo que tenía que tachar, y empezó, por ejemplo, en el texto 13, por ejemplo, ustedes la página 6, y puso un diputado, un ostendere, primera persona. O en el siguiente, en el texto 2.10, verán allí intractato con editi, la página central, arriba. El editi predicavi, probavi, peperqui, en ahí, indulci, etc. Esas primeras personas ponen de relieve que estaba atribuyéndose la obra de todo lo que estaba escribiendo. Y eso es lo que ha hecho a la postre que realmente se haya habido la confusión terrible. Muy bien, tranquila. Por tanto, aquí tienen un buen ejemplo de cómo en la página 8 nos vamos a ir a una obra preciosa